Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Nos acompaña hoy Manuel Montilla, artista dominicano, quien está con nosotros, y con su compañera esposa Natividad Abad, quienes hablarán con nosotros y para ustedes sobre tópicos en torno al arte dominicano y actividades artísticas. Bienvenidos a su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Manuel, desde hace tiempo hemos estado en un contacto intermitente, por llamarle así, porque desde que estudiamos en Bellas Artes, siempre te recordamos aquí y es bueno que se sepa que con afecto. Tú nunca fuiste un artista farandulero, pero siempre tuviste una definición en cuanto al arte. Y eso lo prueba tu obra, que es una obra reconocida ya a nivel nacional e internacional. Yo diría que a nivel hispanoamericano, para ser más exactos. Y has tenido tu trabajo entre Madrid, República Dominicana. O sea, has sido un artista que no has tenido fronteras, en el sentido de que tu arte ha recorrido incluso, según sé, parte de Europa. Pero es bueno que los amigos televidentes sepan así, de primer impacto, de primer momento, ¿quién es Manuel Montilla? Bueno, buenos días, ¿no? Odalí, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa. Manuel Montilla nació en La Romana, una provincia cañera. Claro, la mayoría de la gente vive prácticamente de la caña. Mi padre era pesador de caña, duró un tiempo, ¿no? Cuando yo tenía 6 o 7 años. Sí. Y mi madre era dulcera, hacía dulce, para que todos nosotros, los 7 hermanos, los 7 hijos, ¿no?, vendiéramos los dulces. Fuimos vendiéndolo paulatinamente, ¿no?, cuando íbamos creciendo, ¿no? Y entonces vivimos en Guaymate. Cuando yo tenía 6 o 7 años, yo veía todas esas las cuestiones de los gagá y todo eso. De ahí proviene, ¿no?, la serie de gagá, de cuadros, ¿no?, que yo hice. Ese amor por la identidad cultural. Ajá, exactamente, ¿no? Sí, las raíces. Las raíces. Después nos mudamos a la Romana. En La Romana estuvimos en diferentes lugares viviendo, muy cerca. Una vez vivimos muy cerca de Amable Sterling. Oh, sí. Con pueblano. Sí, cuando eso Sterling dibujaba muy bien, pero bueno, sigue dibujando bien, ¿no? Ya dibujaba bien y me interesó mucho el arte en ese sentido. Y ya regresamos a la capital en el 68, de ahí estudié pintura, claro, en Bellas Artes. En Bellas Artes, ahí nos conocimos, ¿no? Ahí, sí. Y de ahí entonces ya gané el primer premio de dibujo en el 74, sí, en la Llanera del 74. Me acuerdo, sí. Sí, luego ya de ahí formamos el grupo 6, el grupo de los 6. Sí. Que era Kuma, Cueva, Héctor Rodríguez, sí, Ignacio Rincón, ¿no? Alberto Ulloa. Sí, Alberto Ulloa, ¿no? Sí, porque ustedes son de los 70. Ajá, generación de los 70. Generación de los 70. Sí. Entonces de ahí ya dijimos, bueno, lo que nos interesa es ahora, ya que terminamos Bellas Artes, irnos a Europa. Claro. Pero no había dinero para eso, ¿no? Era muy complicado, sí, el asunto en esa época, ¿no? La mayoría de la gente que salía era gente de dinero. O becada. O becada. O becada, sí. Pero la beca para pintura era muy restringida, exacto, sí. Y muy pobre. Eran $100. Los artistas visuales tenían que irse a trabajar, a hacer lo que sea, sí, para poder. Ajá. Entonces, el primero que se fue Ulloa, sí, con una beca de $100. A Madrid se fue. A Madrid, sí. Entonces, estudié en la Escuela Superior de San Fernando. San Fernando, sí. En esa época era Escuela Superior de San Fernando, después fue Facultad de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, después se fue Cuevas,
Claro. Porque estaba esperando la beca para irse a Francia. A Francia. Sí, casi estaba tramitando la beca. Se fue a esperarla a Madrid. Sí. Duró, no sé si un año o así. Sí. Después ya se fue a Francia. A Francia. Después entonces los últimos que nos fuimos fue Héctor Rodríguez, Kuma y yo. Sí, claro. Empezamos a estudiar en San Fernando. Allí en San Fernando, en la Escuela Superior de San Fernando, estudiamos pintura mural y grabado calcográfico. Yo estudié 4 años de pintura mural y 4 años de grabado calcográfico. O sea, una especialidad y además de eso, una acentuación de lo que se llama el oficio de artista. Porque esa fue una época que en San Fernando y en general en Europa, el artista que iba a acentuar y a especializarse, a conocer el oficio, incluso tal y como se puede ver en tu trabajo, un oficio muy fino, muy detallado, muy ligado a lo que es la esencia de las artes visuales, que es el dibujo, ¿no? Y además de eso, la distribución de paz, el modo de aplicar con color y todo ese tipo de cosas, forma parte de ese trazado que es realmente la obra. Pero hay algo que también es bueno que los amables televidentes sepan. Tu modo de inserción fue un modo de inserción común en los artistas de la época, porque en esa generación, vamos a decirle, de los 70, hubo una primera mitad y una segunda mitad, pero todos se destacan realmente por una particularidad. En ti, ¿cuál es esa particularidad? Tú hablas de orígenes siempre, de raíces, de entidades visuales, elementos que realmente convergen en una forma. Y fíjate que de tus compañeros, tú eres el único que conservas la misma simbólica visual. O sea, el que pinta y pinta lo que tú pintas, se parece inmediatamente a ti. O sea, hay un detalle. Podrían decir, bueno, podría ser que sea un estilo. Yo incluso creo que es mejor una forma que un estilo. Una forma, porque la forma es mucho más abierta. Ese estilo ya tú no vas a hacer más nada de lo que pasa pero es que tú lo puedes hacer. Sí, lo que pasa es que yo desde Bellas Artes siempre dije que quería ser un pintor o un artista original. Sí. Siempre he estado buscando la originalidad. Entonces, en la escuela, yo hacía mi trabajo de lo que me dirigía el profesor, ¿no? Y en mi casa yo hacía mi trabajo personal. Pero ese trabajo yo no lo enseñaba a nadie, ni siquiera a mi compañero. O sea, lo que yo hacía en mi casa era para mí. Entonces yo lo que estaba haciendo era formando el estilo. Claro. Buscando el estilo propio. O sea, buscar el estilo propio. ¿Qué significa buscar la obra? La obra, porque mira lo que los amables televidentes están viendo en la pantalla, cosas tuyas que es importante conocer. No todo el mundo tiene acceso o no todo el mundo va a los museos, a las salas, a ver. Y sin embargo, desde aquí se puede ver lo que es tu obra concentrada por aspectos, ¿no? Cuadros. Mira qué pieza esa más dibujos, detallada, concentrada. Sí, sí. Esa noción dibujo de dibujo. Lápiz. Sí, y esa noción de dibujo que en ti es muy Sí, importante. eso es la base de la escuela. Claro. La escuela de aquí y la escuela de San Fernando. No entre aquí quien no sepa dibujar. Sí, sí. Como la Academia Platónica. Sí. No entre aquí quien no sepa geometría. O sea, si no hay un buen dibujo, no hay una buena pintura. No. Porque la obra por sí sola, la técnica, no se sostiene sin un buen dibujo. Claro. Tiene que tener un buen dibujo. Si no tiene un buen, digo, ese es mi criterio. No, pero que está bien, un criterio profesional. Es que el tuyo es tú sabes que hay una polémica con respecto a estas nuevas artes híbridas, instalación, performance, ambiente. ¿Sabes que hay artistas profesionales que no creen en ese tipo de expresión? Precisamente porque para hacer aquello no hay que saber dibujar, no hay que saber nada, sino armar cosas. Entonces, en un artista formado es muy difícil como que... Yo creo que para uno llegar ahí, a esa parte, tú tienes que quemar etapas. Ajá. Y el problema de este mundo es que la gente no quiere quemar etapas. ¿Tú entiendes? No quemas etapas, o sea, quiere subir directamente. A la gloria sin pasar. Entonces tú tienes que tener una base para llegar a eso. Claro. O sea, un Tapia, por ejemplo, que es español, ¿no? Sí. Él quemó todas esas etapas para llegar Tapies, ahí. Claro. Entonces, cuando tú ves la obra de él, tú ves la parte esa de
de la base que él tiene. La base, el peso, además Ajá. un individuo que domina desde el dibujo, la pintura Sí, clásica sí, hasta la informalista. sí, que exactamente. todo, pues. Entonces, eso, pero además también que esa discusión está, sin embargo, tú te has formado en un laboratorio visual, porque hay un concepto de lo que se llama experimento, laboratorio, fórmula, en la cual yo sé, porque incluso yo llegué a verte a ti a trabajar en la azotea de Bellas Artes. Exactamente. Así, hicimos trabajo de yo ver, nosotros aprender con ustedes haciendo sus obras, tú, Alonso, Sí. Kuma. y Héctor. esa fue una época donde había realmente un hermanamiento entre las artes visuales y las artes del espectáculo. Tú sabes que yo estudiaba teatro. Teatro, sí. sí. Pero las artes escénicas tienen que ver. Estaba Jimmy Sierra también, ¿te recuerdas? Con Cinec, La porque parte él tenía una sala. ahí Ajá, también. una sala arriba. Se empezaba a introducir al Sí, cine. sí, exactamente. Fue una época Y bastante. también tenía Ramírez Conde, Claro. la clase de mural. De mural, precisamente. Pintura mural al fresco arriba. Claro. Fue una época. Nosotros sabes que nos quedábamos ahí en la azotea Sí. y a veces amanecíamos. Sí, ustedes se iban tarde. Incluso yo recuerdo que nosotros Y nos pasábamos íbamos- el día entero, porque eso fue el centro. O sea, eso fue como los guardias, ¿no? Que tienen que pasar una época, porque estábamos preparando para ir a Europa. Sí. Sí. Y entonces, ahí, en eso, fue que organizamos todo eso, ¿no? Y nos quedábamos, no comíamos. Y Pero nada. tú sabes bien que eso venía, era por el mismo Colson, que yo llegué a conocer ahí. Sí. Sin embargo, hay algo que yo quiero también preguntarle a Natividad, no a ti ahora. ¿Cómo se da ese encuentro de que una mujer española se encuentra con un artista por allá por Europa, por alguna calle o alguna parte de la academia de allá, y de repente se constituye todo esto en un camino común, ¿no? Bueno, ¿Cómo se da eso, Natividad? Yo conocí a Manuel a través de una hermana mía periodista. La comunicación. Y ella estaba en la universidad, estaba estudiando en la universidad y estaba con compañeros dominicanos. Sí. Y yo estaba en una situación de empezar una nueva vida, porque yo tuve un matrimonio que fracasó. Ajá. Y yo no quería contacto con nadie. Mi hermana decía, pues tienes que salir y no sé qué. Te voy a presentar a unos amigos artistas dominicanos que son muy amigos míos. Me presentó, yo al último que conocí fue a Manuel, me presentó a Héctor, me presentó a Alonso, me presentó a Kuma. Y nada, vente conmigo. Y ella me llevaba. Porque no vas a estar todo el día metida en casa, tienes que estar, salir un poco. Y al cabo de 4 o 5 meses conocí a Manuel, porque Manuel estaba en Córdoba tocando una tambora con un conjunto sí. porque era verano. Claro. Y ahí ya luego cuando vino yo le conocí y hubo como una afinidad, ¿no? Una empatía. Una empatía. Yo no quería salir con nadie. En principio dije, yo no voy a salir con nadie ni me quiero involucrar con nadie, porque era un matrimonio entero que fue un fracaso grande. Yo no quería meterle otra vez. Pero él era muy dulce, muy así, me engatusó, como dicen en España. Exacto. Y nada, y empezamos, pues al principio no quería yo tener relaciones porque, claro, en España no existía el divorcio, entonces. Ah, sí. Y entonces yo tenía problemas porque tenía una hija y yo no quería perder a mi hija. Claro. Y yo decía, yo no puedo salir, no sé qué. Y él se sacrificaba y no iba. Y yo no iba con él, muchas veces no podía. Todavía el franquismo Sí. tenía su incidencia. Sí, sí. Y ya luego, pues ya sí, ya empecé a salir con él. Yo ya me dieron una anulación, porque me dieron una anulación eclesiástica en aquella época, que era muy difícil. Sí. Y ya pues empezamos a salir juntos y luego ya nos juntamos después de 3 años de relación como novios, viéndonos muy poco. Un poco. Nos juntamos y estuvimos 4 años juntos y luego ya nos casamos. Bueno, pero además de, está bien, todo eso incide positivamente en ambos. Sí. Ahora, a ti te tuvo que gustar esto de las artes visuales, de No, una u otra manera. Yo sí, yo he sido una persona que me ha gustado siempre el arte, todo el arte, no solo el arte visual, me gusta la música, me gusta la danza, me gusta el teatro, todo lo que sea arte, me gusta la literatura, leo mucho. Aquí esta vez he leído poco, este año en el que he estado aquí no he leído mucho, pero me gusta mucho la lectura, entonces me gusta ir a conciertos, pero a conciertos de música clásica Claro, y todas claro. estas cosas, entonces el arte me llamaba siempre, yo tengo sensibilidad, pero no tengo arte en mí, no hay. Bueno, no todo se puede hacer, todos no podemos ser creadores. Claro. Tiene que haber alguien que admire, que participe de Sí, todo sí. esto. Entonces, eso es importante porque ha habido
porque también ese tipo de actividad une a las personas. Sí, sí. No podemos ver el arte separado de lo humano, Sí, sí. que es también una perspectiva, yo diría, si no la más importante, la más determinante. Hay toda una estética de lo humano que está presente en el arte. Entonces, todo eso también ayuda a que una persona pueda establecerse y buscar también su camino, cuando tiene una persona que le puede entender en ese sentido. De manera que vida y obra son importantes aquí. Bueno, lo que pasa es que él y yo empezamos muy claro. Él me dijo que él no dejaba la pintura ni por ninguna mujer ni por nadie. Y está bien, yo lo apoyo. Y yo le digo, pues yo estoy de acuerdo contigo, pero yo tampoco voy a abandonar a mi hija por ningún hombre ni por nadie. Entonces empezamos muy claros. Y así fuimos entrando y relacionándonos, y como a mí me gustaba el arte, yo le apoyé en todo lo que pude. Exacto. Y siempre estuve al lado de él. Además, nacimos el mismo día, del mismo mes. Un asunto que en el calendario y en la perspectiva lunar tiene una alta significación. Amables televidentes, nos veremos en el próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con el artista dominicano Manuel Montilla. Manuel, yo quisiera que Amelia te haga unas cuantas preguntas, yo sé que te la quieres hacer. Sí, maestro, cuando usted fue estudiante en la Escuela de Bellas Artes, ¿cuál fue el maestro que más le inspiró, que más le motivó a ser artista plástico consagrado como lo es hoy? Realmente, bueno, yo tuve muchos profesores importantes de esa época, ¿no? Sí. Estaba Domingo Lee, Ada Barcácer, Dos glorias nacionales. Leopoldo Pérez, Oh. Lepe, sí, que eran las clases eran magistrales, muy interesantes, sí. con mucho cuento y muchas cosas, muy agradable trabajar claro, para, claro. sí. Y yo creo que todo, Vicente Pimentel, yo creo Sí, que todo, Vicente. sí, Vicente Pimentel es muy importante porque Vicente en esa época no había prácticamente para comprar materiales buenos. Sí. Los papeles que usábamos eran malísimos, ¿no? Sí. Eso es de papel bond y papel de ese de traza, ¿no? Que decimos, ¿no? Sí. Marrón. Sí. Y Vicente nos regalaba papeles para trabajar, papeles buenos en Polo Hermano, cuando eso existía Polo Hermano. Sí. Y los papeles que traía Polo Hermano era Fabriano. Sí, Fabián. Era un papel buenísimo. Papel. Entonces nos regalaba de su sueldo, regalaba papeles para que nosotros trabajáramos. Sí. Yo creo que el que más me influenció fue Vicente Pimentel. Vicente Pimentel. Que vive en Muy París bien. todavía. Vive en París, Sí, vive en sí, París. sí. Y maestro, en relación a las vanguardias estéticas, que en ese momento todavía estaban en ebullición y llegaban un poco tardías a nuestro país, ¿verdad? Por los medios de comunicación que no estaban como ahora, ¿verdad? Tan ágiles. Usted, dentro de las vanguardias estéticas y de los lenguajes visuales, veo que se identifica más con el abstracto, ¿verdad? O el lenguaje abstracto. Usted no es muy realista ni hiperrealista como otros artistas. Lo vimos recientemente en el Centro Cultural Mirador, en esa exposición maravillosa que nuestros amables televidentes han estado disfrutando a través de las imágenes. Yo quisiera, maestro, que usted me expresara por qué se siente tan cómodo Manuel Montilla al expresarse dentro de un lenguaje abstraccionista. Sí, yo diría, bueno, algunos me sitúan como surrealista, ¿no? ¿Surrealista? Más bien. Sí. ¿No? Porque bueno, yo admiro mucho al Bosco, iba mucho a
al Prado, vivía Sí. muy cerca, vivíamos muy cerca del Grupo 6 del Prado, Sí, sí. y entonces nosotros íbamos casi todos los días al Prado. Cuando usted se refiere al grupo 6, Sí, estamos a hablando Cueva, Cueva, Kuma, Héctor Kuma. Rodríguez. Oh, ya, ese Ulloa. grupo de, Ulloa. claro, ese Sí. grupo de dominicanos que Huyó Alberto. Exacto. Alberto Ulloa, sí. Sí, sí. Entonces, pues, yo creo que con eso, con esa parte, yo iba mucho a ver al Bosco, muchísimo, y a la pintura negra de Goya. Y dentro de los surrealistas, ¿cuál es el artista que usted más admira? Bueno, al Bosco y a Dalí, ¿no? Y a Dalí. Sí. Es importante, Amelia, que mira cómo Manuel lo dice con tanta decisión. Sí. El Bosco y Dalí. Sin embargo, alguien podría decir, pero cuando el Bosco no existía el surrealismo, sin Claro. embargo fue el que inauguró, Claro. el que puso el inconsciente Sí, como una escena, sí, como claro, un lenguaje sí. por primera Claro, vez en claro, Occidente. claro. O sea que la apreciación Sí, de yo creo Manuel que Dalí, es bastante. Dalí sale de ahí, ¿eh? Sí, pues, Dalí sale del Bosco. Sí, bueno, mira, eso, Olvídate. o sea que eso es importante. Ese dato yo no lo Sí. manejaba realmente. No, porque hay una discusión en torno a eso muy importante a propósito Sí. del mundo del sueño y el fantástico. Ajá. Sí, sí. Y en esta reciente exposición que hemos estado disfrutando a través de las imágenes, nosotros vimos que usted rebosa en cuanto a lo que es la técnica. O sea, la técnica está sumamente depurada, trabajada, elaborada. Y muchos de sus admiradores hemos disfrutado de esa calidad del dibujo, pero también de esa inserción de nuevas técnicas. Entonces, háblenos de esas técnicas que usted implementa, que nos estuvo explicando allá en el Centro Mirador. Sí, realmente, bueno, en esta exposición había trabajo, yo llevé trabajo, seis o siete trabajos, que del 85, 87, pues yo quería conectarlo con lo que lo estoy haciendo ahora. Claro, Entonces, para que vieran la continuidad del trabajo, ¿no? sí, Y entonces hay técnica de pintura mural, de pintura acrílico, sí, con pastel, hay trabajo a lápiz, trabajo a acuarela, que fueron los últimos trabajos en acuarela. sí, Sí, entonces esta exposición se llama Encuentro con la Vida por los diferentes problemas que tuve, ¿no? En estos años, Claro. 12 o 13 años. las etapas que Sí, van pasando. exacto. Entonces tuve muchos problemas. Sí. Los últimos problemas, los dibujos estaban simplemente a lápiz Sí, y los aparqué un poco precisamente por los problemas Sí. de salud sí, y los retomé en este año. Estas son las imágenes que están saliendo son de esa exposición. de esa última Sí, de esa exposición, última exposición. que tiene una gran textura visual. O sea, uno disfruta ese contraste que surge de repente con las luces y todo lo que realmente enmarca el contexto de la obra. Sí, y Ese lo más- contraste de luz y sombra que se ve en el fondo, ¿verdad? El negro como soporte para darle luz y darle forma a esas figuras porque que yo lo tienen que una hago es gran riqueza. traer del fondo, traigo Claro, hacia la luz luz. y todo, ¿no? Claro, claro. Y vemos nosotros esas formas sinuosas, esas composiciones en base de líneas y de formas que tienen mucho que ver con esa geometría que parece que usted disfruta tanto. No, y también las raíces, ahí están las raíces, porque hay espuela de gallo, Sí. hay amuletos, muchos amuletos. Muchos Claro. amuletos. Sí, sí. Eso es el Bosco está presente. Exactamente, sí. No, porque aquí hay el problema de los artistas es un miedo a decir la influencia que A tienen. reconocer A reconocerlas, reconocerlas, sí. claro, Sí, porque claro. eso es una Pero necesidad. eso no quiere decir que uno esté copiando. No, para nada, para no. nada, no. Ni hice cuadros copiando al Bosco, No, nada de para eso. nada. que Yo, se- yo lo que buscaba era la forma de llegar de la tranquilidad, Claro, claro. de esa forma de creación, Sí, la sí. creación, ¿no? Selenarias, Sí. maravillosas. Ayer una artista dominicana me decía, Amelia, las ideas están en el universo flotando sí. y de repente llegan a nosotros a través del cosmos. Digo yo, oye, pero sí, sí, sí. esas palabras No, son ¿verdad? Palabras realmente... estremecedoras. Sí. Entonces realmente... Ese yo encuentro con la vida, ese Sí. cuadro que está ahí,
En la pantalla. Sí, es el resumen de la exposición. Está en ese Oh, cuadro. La síntesis. La La síntesis, sí, o sí, sea, la la conceptualización sí. que nosotros vemos ahí está dentro de lo que es ese periodo, ese proceso evolutivo de Manuel Montilla. Exactamente, sí, sí, es lo último. Ese fue Exacto. el último cuadro. O sea, Su último cuadro. esa sería una imagen esencia. Ajá, Claro, esencia, sí. claro. Ahí está la mujer que siempre han estado presentes en toda Sí. la exposición de mía. Sí, me recuerda un poco las Venus prehistóricas, la Venus del Espugne, que tenía así ese vientre abultado, como dando un poco la alegoría de la maternidad. Ajá, exactamente. Del brote, de lo que Sí, surge. Sí, sí, de lo que exacto, surge, sí, de lo que sí. surge. Sí, Si porque yo- casi siempre hay Claro. mujer embarazada. Claro. Sí. Sí, yo decodifico mucho en el lado izquierdo de la pantalla esa imagen como esa mujer de la prehistoria, Ajá, de las Venus de sí. Willendorf, Sí. de la Venus del Espugne que mencionaba anteriormente. O sea que son un poco amorfas, pero la cabeza, aunque no hay un código en relación a la forma Ajá. del rostro, Del pero tú rostro, inmediatamente ves el vientre abultado, te llega la nostalgia de la maternidad, Sí, por lo sí, menos sí. la que hemos sido madre, que añoramos ese Sí, proceso realmente esa extraordinario. es la imagen principal del cuadro. Claro, claro que sí. Aquí hay otras. Y las figuras como que están flotando, Flotando dentro de un totalmente, universo, sí, de un un universo. ¿Qué cosmos. formato tiene? Eso tiene como en centímetros, 40 por ahí, 40 centímetros. 40. Centímetros. ¿no? O sea, no es una obra de gran formato. No es de Es gran una obra pequeña, que es mucho más extraordinario porque es más laborioso el proceso. Pero que parece que es algo que Enorme. abarca enorme. Sí, Sí. O sea, la sensación. Usted utilizó un poco de puntillismo. Sí, en esa obra. Sí, sí. Sí, sí, Pero sí. para eso acuarela todo. Es todo acuarela. Todo acuarela, sí. Sí. Y el proceso de trabajo es dejar todo lo blanco Sí. y ir rellenando el fondo, ¿no? punteando. Va 3 veces, 4 veces el trabajo. O sea, que es un trabajo, como dijimos al comienzo, de detalle. De detalles. De detalle. De muchos detalles. De muchos que detalles. tu obra se ha concentrado Muy cuidadoso. Muy, en ese sí, cuidado. Sí, sí. Claro, no, claro. yo siempre creo en la profesionalidad, en todo. Yo creo en eso. Y eso se ha visto también, recuerdo, porque incluso vamos a hablar en algún momento sobre orígenes. Eso lo vamos a dejar porque realmente lo que hemos visto, tu obra, en el proceso y en las etapas en las que hemos visto que tú has planteado una pregunta o has tenido soluciones plásticas específicas, incluso soluciones que son conformadas a través de tus imágenes fundamentales. Vemos que aún haya cambios, aún aparezcan elementos estilísticos o estilemas, para hablar más claro. También podemos percibir que hay lo que se llama una tematización, que siempre tus temas están ligados con formas diferentes y con un lenguaje que, aunque tuyo, siempre se desprende de una matriz visual. Entonces, por eso es que a cualquiera que le enseñe 3 etapas tuyas va a decir Manuel Montilla. Y eso es un logro. Claro. Porque tú no eres un artista desigual. Hay muchos artistas buenísimos, pero son artistas desiguales. Y los grandes artistas, mira el caso de Picasso. No es que mantiene el mismo Dalí. Tú ves etapas de Dalí de la primera etapa que parece cualquier artista figurativo, clásico. Sí, sí. Sin embargo, ves otro que es una invención enorme, una transformación. Porque en tu obra siempre se ve lo que se llama la coherencia del discurso visual, plástico. Sí, porque yo siempre he estado claro con eso, ¿no? Como te dije, ¿no? Desde la escuela yo tenía seguro lo que iba a hacer. Lo que pasa es que había que pulir eso. Tú tenías tu mundo. Con los años. Tú tenías Sí, tu mundo. Exactamente. Sí. Sí, y se hace visible. Además, te hago una pregunta un poco privada, Manuel. ¿Cómo se ha vendido tu obra en el país y en España, por ejemplo? Porque he tenido esa curiosidad. Te lo quería preguntar el día que nos vimos allá en el Centro Mirador. Porque yo sé bien que tu obra está en las manos de muchos coleccionistas, que a ti te coleccionan muchas personas aquí. ¿Cómo ha sido ese comportamiento en el extranjero? Sí, en el extranjero ha sido un poco lenta, porque tú sabes que las obras, o sea, el artista serio,
no lo tiene todo el mundo. O sea, su obra no la tiene todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso es importante, porque yo lo que creo que la obra debe ir a buenos coleccionistas. Sí. Y uno tiene que aspirar, al artista tiene que aspirar a estar en buenos museos, ¿no? Sí. Y entonces la obra ha ido bien, no abundante, venta abundante, porque yo creo que lo principal, yo el éxito no creo que es vender. Sí. El éxito es tú hacer una buena obra coherente. Ya con esa cosa yo estoy conforme. No. Sí. Sí. Ahora mismo en la exposición del Centro Mirador, la gente lo que me preguntaba era, ¿y cuánto vendiste? ¿Cuánto? Digo, no, pregúntame, ¿qué personas fueron allí? ¿Qué calidad de personas que aprecian la obra? Sí. Eso es importante. Y algo muy Después la parte del dinero, eso yo lo Sí. veo siempre aparte. Lo Y dejo- algo muy importante es la excelente crítica que ha tenido esta exposición, Odalis. Sí. Nosotros encontramos a un Abel Peralta Agüero, una Marian de Tolentino, que han hecho críticas muy productivas acerca de esta exposición, maestro, y de su trayectoria. Sí, hay aspectos que nosotros quisiéramos tocar, pero lo vamos a hacer en el próximo segmento. Claro. Amigos televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy con el artista dominicano Manuel Montilla. Fidel, hay algo que hemos visto que se mantiene en Manuel Montilla y que viene siendo como una imagen eje, una imagen centro. En lo que tú has visto de Manuel Montilla, ¿no te parece que su obra siempre va al origen o se sale de los orígenes? ¿Qué tú crees con respecto a ese tipo de dialéctica a propósito de su obra? Sí, justamente, les quería referirme a eso porque su más reciente exposición individual titulada Encuentro con la Vida, que es un título que se busca cuando uno ha llegado a la madurez. Claro. ¿No? Los jóvenes no buscan ese tipo de título para una exposición individual. Por cierto, maestro, que es su primera exposición individual en Santo Domingo después de más de 20 años. Exposición individual, porque Sí, supongo sí. en ese espacio de tiempo que usted ha expuesto de manera colectiva o grupal. Sí. Bien, hay una alusión a lo que usted llama las experiencias ancestrales. Y las experiencias ancestrales aluden al espacio de origen, ¿no? Como decía Odalis, a la tierra natal, a la provincia natal, en este caso la romana. La romana. ¿No? La romana, pero a la infancia, el tiempo de la infancia, que es el tiempo del origen. Algunos dicen que, Odalis, que la infancia es la patria, ¿no? Es la patria. Ese momento mágico y fundacional de nuestra vida. Esa visión personal de su obra, en esa visión de lo ancestral, confluye también lo antillano y también lo latinoamericano. Podríamos hablar de en esa búsqueda del origen, búsqueda de las raíces, podríamos hablar de una especie de surrealismo antillano en su obra. ¿Se podría decir eso? Sí, se podría decir, sí. Yo creo que sí. Se podría decir, sí. Sí. Bien, pero ese origen está ahí y yo quiero referirme a un otro artista plástico fallecido recientemente que fue muy generoso con sus compañeros de generación y con otros artistas como usted. Me refiero a Fernando Ureña Rip. La Fundación Ureña Rip tiene una página web, Odalis, un portal que se llama Latin Art Museum, en donde recogen biografías del arte dominicano. Y él le dedica a usted un artículo breve, un textículo yo diría, que se titula Las urdimbres orgánicas
de Manuel Montilla. Un título que a mí me gusta, muy poético. Muy poético. Porque Sí, Fernando Ureña Riz fue de los Escritor, creadores ¿no? visuales, Crítico. crítico, pero además Crítico, interesado sí. por la literatura. La literatura. Amante de la literatura Sí, y que sí. establece ese puente Claro. entre literatura Y artes visuales. y artes visuales, Y que debemos de decir. la romana también. Romanense, Claro, romanense, romanense, sí. una gran admiración, pero él destaca su acierto meticuloso, el suyo, su meticulosidad, Sí. es visible en la obra. También habla de que usted crea monstruos, pero esos monstruos son indefensos. Monstruos indefensos. Monstruos indefensos. Tranquilos. Sí, tranquilos, apaciguados, asossegados. Sí, Esos sí, sí. monstruos, él dice, así mismo, dice Ureña Riz, Manuel Montilla crea monstruos indefensos que auscultamos con especial fascinación y deleite, e imágenes vitales y poderosas, en este acierto, con acierto meticuloso. ¿Qué le parece esa definición? Yo creo que es acertada. Sí. Yo creo que sí, porque mi obra siempre es tranquila. O sea, hay una tranquilidad por la que uno, por mi manera de ser, principalmente. Yo creo que sí, o sea, el interior de uno siempre lo refleja, ¿no? Sí. En este caso, en la obra. Y yo creo que yo reflejo toda esa tranquilidad y toda esa paz, unida con lo que he estudiado, ¿no? En Bellas Artes de San Fernando. Uní toda esa parte, ¿no? Y eso me da esa... Sí, no, volviéndolo al espacio de origen o la matriz visual que influyen en su universo de imágenes, en su universo muy personal, esa infancia en la romana en la provincia de Guaymate, ¿no? Guaymate, que es un municipio, perdón, Guaymate. de la provincia de la Romana, en el sí, municipio sí. de Guaymate. Guaymate. Ahora Que recuerdo un batey. Un batey. Sí, batey Guaymate, sí. ese colorido, esa presencia, eso es el Caribe, ¿no? Sí, lo que pasa es que Rural. mi padre, asignarlo en Guaymate para empezar la caña, mi patio era un cañaveral. Y entonces yo veía siempre a los haitianos. Cuando yo veo que la gente dice que los haitianos se comen a los niños, Sí. digo, es mentira eso. Yo digo, Porque tú estás vivo. Exactamente. Y yo tenía 6 o 7 años y yo iba con ellos ahí tranquilamente. Y yo cortaba en su calle, yo mirando, mi padre pesando, ¿no? Y entonces, después yo viví un tiempo en San Pedro de Macorís. Conocí la cuestión de los gagá y todo eso, ¿no? Sí. En Guaymate también, ¿no? En el tiempo de gagá y todo. Y yo viví todo eso y ahí se me quedó eso de la infancia, ¿no? Y recuerdo yo todo. Pero la infancia está presente. Usted se gradúa en el año 74 en la Escuela Nacional de Bellas Artes como profesor de dibujo y, claro, quiere seguir estudiando, especializarse. Marcha a Europa, marcha Pero a Madrid en el antes 77. de terminar la Escuela de Bellas Artes, gané el primer premio de dibujo. Sí, Sí, el primer premio de dibujo. 74 también. 74, sí. No, y luego de los años de estudio, de especialización, de preparación, luego ya maduro, gana en El 90. en el año 90, El ganó gran el premio. gran premio Sí. de la 17ª Bienal Bienal Nacional de Artes Visuales. sí. Volviendo al punto, al espacio de origen, la técnica está ahí, pero los temas, el universo de imágenes, lo antillano y lo caribeño no lo deja, a pesar de que viva en el primer mundo, en Madrid, en la urbe madrileña, tantos años en el viejo Ajá. continente. Lo que pasa es la que, dominicanidad sí, sigue. Lo que pasa es que yo llevaba una buena base en ese sentido, porque yo veía que la mayoría de los que iban fuera y regresaban pintando como europeos. Como su maestro. Sí, exactamente. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer todo lo contrario. O sea, voy a tratar yo pinto allá pintaba con música merengue y todo eso, tuve un tiempo que pintaba así, porque yo no quería perder mis raíces. O sea, estaba muy no sé. Afianzado desde la Afianzado. distancia. Convencido. Sí, exactamente. Convencido. Convencido, sí. No pintar como un europeo, no quería pintar como Y a veces, de algún modo, invadido por porque la ellos nostalgia, ¿no? quieren que tú te integres a ellos, Sí. para entonces proyectarte. Sí, Claro. ¿Entiendes? Si no te integras a ellos, entonces te aíslan. cierto. Pero usted tenía su mundo de imágenes, Ajá. que vienen de la infancia, Exacto, de la adolescencia, exactamente. de la juventud. ¿Por qué tanto tiempo sin una exposición individual, maestro?
Bueno, primero tuve un proyecto de escultura. Sí. Aparqué un poquito la pintura y empecé a hacer un proyecto que están ahí las esculturas, hay como 60 cosas hechas en molden, están en molden, porque era para vaciar en bronce. Y entonces de ahí me vino un problema de la vista. Hice una escultura para la UAS, Ajá. que está en un lado en la biblioteca. En El lado derecho o izquierdo. o no sé dónde la pusieron, porque eso iba para el centro de la UAS, el centro de la biblioteca, Pedro Mil. Y entonces la quitaron de ahí, la pusieron en un lado para hacer los, ¿cómo se llama esto? Los escalones. Los escalones. O sea, la escultura entorpecía un poquito los Sí, escalones, sí. pero son escalones grandísimos que podían dejar. Claro, propio de una... Y yo no sé quién fue el bruto, o no sé, se puede decir otra cosa, ¿no? Sí, claro. El torpe. Es torpe, sí. Que O el ingeniero, insensato. sí, que le quitaron la obra a lo que la tenían, que me dieron para hacer la escultura, y decidió quitarla de ahí y ponerla en un lado de la biblioteca. Ay, un asunto meramente decorativo. Ajá, entonces para continuar las escaleras, eso, simplemente. Quiero volver, aparte de ese anécdota, de ese incidente, Odalisa, resaltar que estamos hablando de un pintor, de un artista visual académico con gran dominio del oficio, lo que tú señalabas al principio, dibujo, pintura mural, sí. grabado calcográfico Sí. y litografía también. Sí, litografía. Todo eso son dentro de su registro. Y escultura. Escultura, Sí, claro. sí. Estamos hablando de un hombre Pero con eso viene de la conocimiento. misma escuela. La misma escuela. La misma sí, escuela que te sí, enseña a ser pintor y sí, escultor. Exactamente. Cierto. O sea, Sí. multidisciplinario. Sí. No, de la formación. La formación de la Escuela de Bellas Artes. Sí. Aquí y luego continúa de allá. Sí. Manuel, yo quiero preguntarte, ¿por qué esa exposición del 1992, no se llevó a cabo primeramente aquí? Y tuvo que ser precisamente en Madrid, en la Galería 37. 37, sí. Sí. No, la verdad es que yo decidí, digo, bueno, yo dije a Nati, a mi señora, vamos a hacer la exposición en Madrid, vamos a hacer un buen catálogo, porque yo creo que Madrid se merece una exposición mía, ¿no? No, la hice allá y puse orígenes, porque este es el resumen totalmente de Claro. de toda mi producción. Trayectoria. Sí, de esa época, ¿no? Yo quiero. Entonces se hizo allá el catálogo y se trajo para acá y se hizo entonces en el 92 la exposición en la Galería de Arte Moderno, que La ahora se llama galería, sí. Museo de Arte Moderno. Museo de Arte Moderno, correcto. Maestro, yo quisiera provocarle un poco, hacer. Bueno, y el gran premio, perdón, era, ¿cómo se llama? Gagá, fragmentación de un gagá. Fragmentación de un gagá. Sí, que la mayoría yo lo hice en el 90. La Todo- producción de esa gagá. Quisiera provocarle un poquito con una pregunta que puede levantar roncha quizás, pero esto que se está haciendo ahora, hemos hablado de su obra, pero las obras de los otros, los trabajos de los otros, lo que se hace hoy en la República Dominicana, que eso llamado de manera tan equívoca quizás, o amplia, abierta, el arte contemporáneo, ¿qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece el arte, lo que se hace hoy en el campo de las artes visuales, en el contexto A dominicano? lo que se le llama. O a lo que se le arte llama Arte contemporáneo. sí. Sí. No, realmente yo creo que si las personas que hacen arte contemporáneo, ¿verdad? Son serios, o sea, tienen la trayectoria, yo caigo siempre en eso. Sí. Hay que tener una trayectoria para poder caer en eso. Si tú no tienes trayectoria, es difícil que se sostenga el trabajo. Entonces yo pienso así, yo no sé lo demás como No, piensan. claro. Ese es mi pensar, ¿no? Yo creo en eso. Y como creo en eso, yo, no sé, hay gente que está haciendo buenas cosas, Sí, como en todo, ¿no? todo, claro. Y hay gente que está haciendo regular y gente que no está haciendo... Digamos que hay de todo en esta nueva. hay de todo así. Y yo te quiero hacer una pregunta. Estamos en el presente, pero ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué propuestas tienes?
cuáles individuales, o sea, ¿qué tú piensas hacer de aquí a 2 años, 3 años? Exactamente. Bueno, quiero hacer la exposición de pintura, porque yo pensaba, esta exposición que hice en el Centro Mirador de dibujo, era para hacerla de pintura y de dibujo. Y están los cuadros enrollados. O sea, cuadros que con los procesos que yo te dije de 15 años, con la cuestión de la escultura, que los ojos casi me quedé ciego, después vino la operación de corazón abierto, y después vino a los 4 años el cáncer. Cáncer de garganta. Entonces, en ese proceso yo estaba haciendo los trabajos, lo iba enrollando, lo dejando enrollando para hacer la exposición. Entonces, eso está todavía ahí. Entonces yo estoy terminando y ahora me llevo porque yo me voy ahora, la semana que viene, a Madrid. Tengo 1 año aquí, ya casi siempre voy y vengo. Y entonces ese proceso está ahí, el proceso de la pintura, ¿no? Para hacer la exposición de pintura. Bueno, esperamos que la próxima visita al país pues, haya una sorpresa. Lo tengamos por aquí. Sí. ¿No? Y te agradecemos que hayas venido a nuestro programa con Natividad, tu esposa, y que hayamos departido de manera amigable, como acostumbramos aquí a recibir aquí artistas amigos también. Así que te agradecemos que hayas venido aquí y le agradecemos a ustedes, amables televidentes, por haber tenido la atención y al mismo tiempo la visión de acompañarnos en este su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.